Serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Vamos a continuar con esta serie maravillosa de la palabra de Dios. Hace 8 días empezamos el capítulo 5 de la primera carta y empezamos a ver un tema. Precisamente hablamos de una miniserie dentro de la serie de Corintios. Una miniserie porque vamos a tomarnos 5 enseñanzas. Ya hoy esta es la segunda por la gracia de Dios. En un pasaje muy corto, solamente 13 versículos, pero sumamente importante. Realmente es como difícil, complicado a veces encontrar un sermón en internet sobre la disciplina de la iglesia. Bueno, el sermón de hoy no lo saqué de internet, obviamente de la palabra de Dios, pero me refiero a que es un tema que está siendo tan ignorado, es un tema que parece que ha pasado de moda, o es un tema que tristemente en muchos lugares se vive, pero no conforme a la palabra de Dios. Porque muchas veces tenemos un celo por la santidad, porque las personas vivan en obediencia, pero a veces ese celo viene de ideas, de caprichos humanos, no de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la disciplina muchas veces se aplica mal, porque se quiere disciplinar a una persona, o se quiere corregir a una persona no conforme a la palabra. Por eso creo que es un tema muy importante. Hace 8 días veíamos precisamente en los primeros 2 versículos que en ocasiones es necesario aún aplicar una disciplina extrema, pero son casos demasiado aislados. Pero la disciplina debe ser una realidad en la congregación, en la iglesia. Así que hoy vamos a continuar con este tema de la disciplina. Vamos a ver hoy los siguientes 3 versículos. Versículos 3, 4 y 5, nueva traducción viviente. Primera de los Corintios capítulo 5, versículos 3 al 5. Leamos la palabra y luego meditemos en esta verdad preciosa que Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra de Dios: aunque no estoy con ustedes en persona, dijo el apóstol Pablo, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora por la gracia de nuestro Señor. Un tema muy fuerte, una verdad muy fuerte pero necesaria, pero a la vez, si lo vemos en el contexto correcto que la palabra de Dios nos enseña, entenderemos que es una verdad preciosa, que es una verdad hermosa, una verdad maravillosa. Precisamente le he puesto como título a esta enseñanza particular el día de hoy: disciplina amorosa. Disciplina amorosa. Y lo primero que quiero decir es que es tan triste que la disciplina en nuestros contextos se aplica tan mal que en lugares, y eso sigue siendo real hasta el día de hoy, en este lugar hay conmigo hermanos que han sido expulsados de iglesias, pero no por razones bíblicas. ¿Saben qué es lo interesante? Hoy sucede mucho eso. Claro, hoy una persona es expulsada de una iglesia, no por razones bíblicas, y no de la manera bíblica. ¿Y qué hace esa persona? Pues es muy fácil. Se va para otra iglesia, se va para otra congregación. Y eso es precisamente porque no hemos entendido que la disciplina verdadera es amor, pero a la vez porque no se ha aplicado verdaderamente. Si entendiéramos la disciplina verdadera como amor y la viviéramos de la manera verdadera, amorosa, quieren que les diga una cosa: una persona así supiera que en una iglesia la van a disciplinar, si esa iglesia es sana, si esa iglesia es bíblica, si esa iglesia predica la palabra y es de edificación, y aún cuando se aplica la disciplina es muestra de amor, es una disciplina amorosa. Una disciplina jamás movería el corazón de un verdadero cristiano a irse de esa congregación. Porque se supone, se entiende que esa disciplina no se está aplicando para que el hermano sea humillado. Esa disciplina no se está aplicando para que el hermano sea avergonzado. Esa disciplina no se está aplicando para que el hermano se vaya de la congregación, al contrario. Es la disciplina que muestra verdadero amor. Pero ¿cómo puede ser cierto esto? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo? Antes de ir directamente a nuestro pasaje, quiero hacer 2 cosas. Primero, recordarles que el amor está en el centro de la vida cristiana. Precisamente la carta a los Corintios tiene un centro fundamental, capítulo 13 de Corintios, el capítulo del amor. Todo esto tiene que ser hecho con amor. El apóstol Pablo ya en los capítulos anteriores nos ha venido mostrando cómo para él, o cómo los corintios para él eran como sus hijos. Así que Pablo está hablando de todo esto, no es porque él quiera humillar a los corintios o él quiera avergonzar a los corintios o él quiera que los corintios se desanimen. Al contrario, él está haciendo eso es porque los ama. Si uno entendiera eso, mis hermanos, y si la disciplina se hiciera de esa manera,
Hasta uno de verdad desearía que lo disciplinaran si es necesario. Por eso lo segundo que quiero que hagamos es que antes de ir a nuestro pasaje vayamos a un pasaje, a un versículo particular que hace 8 días les mencionaba, pero hoy lo quiero enfatizar. Hebreos capítulo 12, versículo 6, un versículo muy famoso. Dice, pues el Señor, hablando acerca de nuestro Dios, disciplina. ¿A quién? A los que ama. Si Dios mismo toma la disciplina como muestra de amor, la pregunta es, ¿la iglesia no debería utilizar o usar la disciplina también como muestra de amor? Dios, el Señor, disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Entonces, si no aplicáramos, si no habláramos, si no enseñáramos de la disciplina en la iglesia, ¿saben una cosa? Primero, nos estaríamos olvidando de una verdad fundamental de la palabra de Dios. Y segundo, nos estaríamos olvidando del amor. La disciplina está en el contexto del amor. Pero ¿cómo se ve eso? ¿Cómo podemos entender que una disciplina sea muestra de amor? Es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Vamos a ver esta enseñanza en 3 puntos principales. Y el primer punto que quiero que veamos es que cuando una iglesia sana aplica la disciplina, es una iglesia que muestra amor por la iglesia, en primer lugar. Si no habláramos de disciplina, si no predicáramos sobre la disciplina, si fuese necesario no aplicáramos la disciplina, no seríamos una iglesia que mostráramos amor por ustedes como iglesia. No habría en este lugar líderes que mostraran amor por ustedes como iglesia. Vamos a ver esto en los 2 primeros versículos que leímos. Dicen los versículos 3 y 4. Aunque no estoy con ustedes en persona, dice el apóstol Pablo, sí estoy en el Espíritu. Tengo que aclarar allí porque ahí es donde muchas personas tristemente malinterpretan la palabra. No es que Pablo, como hasta hay personas han pensado esto, entonces Pablo viajaba astralmente. Pablo se desdoblaba y el espíritu de Pablo iba a otros lugares. Esta es una expresión que dice precisamente, como no estoy con ustedes, como estoy tan lejos, recuerden que él ya les ha dicho, quisiera estar con ustedes, quisiera estar cerca. Más adelante va a decir que ha sido imposible que él esté con ellos. Lo que él está diciendo es, aunque no puedo estar presente, quiero que sepan algo. Si por mí fuera, yo estaría allá, pero mi corazón, todo lo que yo soy, está allá, porque realmente yo estoy hablándoles de esto. Es porque los amo. No puedo estar con ustedes. En este momento es imposible que pueda estar con ustedes. Ya vimos, Pablo les está enviando una carta. Pablo les envió a Timoteo porque él está preocupado. Él no podía ir en ese momento, pero dice, pero todo lo que yo soy, mi corazón, mi espíritu está con ustedes. Realmente esto es con el corazón. Realmente esto es con el alma. De hecho dice, y como si estuviera ahí. Piensen que yo estoy ahí realmente y es porque los amo. Ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús, dice la primera parte del versículo 4. Lo que Pablo está diciendo es, esto que está sucediendo, recordemos, un hombre que le había quitado la esposa a su padre, un hombre que estaba viviendo en pecado con su madrastra, terrible, estaba sucediendo en la iglesia no estaba haciendo nada, se estaba sintiendo orgullosa y Pablo dice, ustedes deben tomar cartas en el asunto. ¿Cuánto me gustaría estar ahí para yo mismo tratar ese tema, pero no puedo? Pero imaginen que yo estoy ahí. De hecho, sientan que yo estoy ahí porque mi corazón está allí. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Es decir, este asunto toca directamente ¿qué? La iglesia. Este problema estaba afectando a la iglesia completa. Era necesario que la iglesia tomara cartas en este asunto. Y Pablo dice, yo les estoy rogando que hagan esto. Hagan una reunión de iglesia y particularmente para que traten este asunto. Yo estaré presente en espíritu. Nuevamente les repite eso. Yo estaré presente porque realmente lo que yo quiero es que arreglen el asunto. Dice precisamente igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, si hay pecado en la iglesia, y hace 8 días lo veíamos, solo lo enfatizo. Si hay pecado en la iglesia, eso va a traer consecuencias, gracias a Dios, no eternas. Como hemos visto a la luz de la palabra, como hace un momento lo decía el hermano Diego, Cristo ya hizo el sacrificio suficiente para nuestra salvación. Pero eso no significa que el pecado esté bien. Somos llamados hoy también a la obediencia. Entonces, mis hermanos, notemos allí que dice la palabra de Dios que yo estaré presente en el Espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Realmente Cristo es capaz de ayudar en el problema, en la dificultad. Y la iglesia es llamada a hacer eso. Es decir, que si yo no les hablo acerca de que el pecado sigue teniendo consecuencias en esta vida, si yo no les hablo de que el pecado sigue siendo un problema para nuestra vida y aún para la iglesia, mis hermanos, no estaríamos mostrando amor por la iglesia. Precisamente este concepto también lo dice el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 3.
El apóstol Pedro dice, y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Claro, porque para muchas personas eso todavía no está bien claro. Anciano en el contexto bíblico no es una persona de edad avanzada. Anciano en el contexto bíblico es un líder. Por eso en este lugar decimos que hay dos ancianos, el hermano Diego y yo. Y yo creo que ninguno de los dos estamos muy viejos. Todavía creo que estamos jóvenes. Ancianos son líderes. Pedro dice, esto es para los líderes o los ancianos en las iglesias. Es el término más bíblico para los líderes. También soy un anciano o un líder y testigo de los sufrimientos de Cristo. Eso significa un anciano. Un anciano o un líder de la iglesia es el que habla de Cristo Jesús, el que proclama la verdad de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Pero aquí está, como anciano o como líder, dice el apóstol Pedro a la iglesia y a los líderes, igual que ustedes, les ruego, por favor, versículo 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Si los líderes no están cuidando el rebaño, no están haciendo nada. Pero ¿de qué se trata? Dice, háganlo con gusto, no de mala gana. Así que esto tiene que ser con amor, no por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Realmente servimos a Dios cuando servimos a la iglesia. Pero ¿qué dice el versículo 3? No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Sí, Dios por su gracia le ha otorgado una autoridad especial a los líderes, pero no para abusar, sino para servir. No para imponerse, sino para cuidar, para amar, para mostrar misericordia a la iglesia. Dice, sino que guíenlos con su buen ejemplo. Entonces, la vida honesta, la vida de santidad, una vida libre de pecado, no completamente porque nadie es perfecto, pero una vida que vive en obediencia a la palabra de Dios es también la mejor manera de liderar la iglesia. Para que la iglesia también reciba ese ejemplo. Cuando uno da un ejemplo, ¿para qué es el ejemplo? Para ser recibido. Entonces, como hemos venido viendo, los líderes no son perfectos, pero la Biblia enseña que los líderes deben tener un estándar muy alto de obediencia y santidad, de moral. Entonces, mis hermanos, es la verdadera manera en que cuidamos a la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando un líder supuestamente de iglesia entonces dice que el pecado está bien? O no tiene ningún reparo en decir que esto o aquello. No, ya no hay problema con eso. Como hemos venido viendo, y quiero enfatizarlo porque está en nuestro contexto cultural. Entonces hoy el aborto, no, eso no es pecado. Porque al final es una persona, es alguien, ni siquiera es una persona, es un feto, como lo llaman muchos, no. Entendemos por la palabra de Dios que el aborto es pecado, es una vida, es asesinato. Entendemos que la homosexualidad es pecado. Claro, no como también hacen muchos, que entonces condenan a las personas que han vivido en esta circunstancia. Como veremos más adelante, de hecho aprovecho, hace 8 días lo decía, podría ser que el pastor tuviera una tendencia homosexual, podría ser que alguien se podría sorprender. No, si has leído Corintios sabrás que es verdad. En la iglesia en Corinto, hace casi 2000 años, había personas que habían sido homosexuales. El punto no es que ese es el pecado más grande, pero el punto es que es pecado. Y las personas se arrepintieron y Dios las transformó y las cambió. Para el homosexual también hay esperanza. Es más, el homosexualismo es un pecado igual que el adulterio, que la fornicación, que la mentira. Nosotros no podemos ver ese pecado como más grande. El problema es que estamos en una época y en una cultura donde estas personas ahora se sienten orgullosos de su pecado. Y ese es el problema real. Pero mis hermanos, si no hablamos del pecado como realidad, no estamos mostrando amor. Y muchos toman esto como un mensaje de odio. Es que estamos odiando a estas personas, no. Yo mismo tengo familia que está en esa situación. Dios sabe que oro por ellos, porque ellos necesitan el mismo evangelio que tú y yo hemos recibido por gracia. Anhelo y deseo que también conozcan a Cristo y que sean salvos como tú y yo, porque para ellos también hay esperanza. Pero qué diferente es cuando estas personas están orgullosas de su pecado. Por eso es que como iglesia tenemos que hablar del pecado, porque al final no es muestra de amor cuando decimos, no, eso está bien, es que Dios es un Dios de amor. Al contrario, si no habláramos del pecado como es, sería una muestra de odio, porque la Biblia enseña que todavía hay infierno. La Biblia enseña que todavía hay condenación. La Biblia enseña que un verdadero cristiano podría ser que estuviera cometiendo un pecado, pero va a recibir consecuencias por ese pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo en la carta a los Corintios. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Hay que vivir en obediencia, en santidad. Hay que mostrar que todavía hay pecado en esta vida y que ese pecado está mal, como también viviendo en ejemplo y mostrando la verdad de Dios. De hecho, vayamos a un pasaje muy fuerte. Judas en su único capítulo, versículo 4, dice esto. Les digo esto, y Judas está hablando acerca de advertir sobre el pecado y la maldad y de personas que engañan, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Hoy más que nunca estamos viviendo esto. Hoy más que nunca líderes muy prominentes, lo digo con dolor, líderes de quien aprendí en el pasado, hoy están diciendo, no, es que nos hemos olvidado del amor.
hay que abrazar al pecador y no importa si está viviendo en el pecado. Eso no es amor. Saben, mis hermanos, al final eso es odio. Lo quiero colocar de esta manera. Para ustedes que son padres, si ustedes saben que sus hijos o su hijo están en un peligro inminente, ¿ustedes no les advertirían a sus hijos del peligro? Si usted sabe que su hijo pequeñito va a meter el dedo allá en el enchufe y usted sabe lo que le va a pasar, ¿usted no haría algo para evitarlo? Si usted sabe que meter la mano en el fuego hace daño, pero su pequeño niño no lo sabe y usted ve que su hijo se va a meter en el fuego, ¿usted no haría lo que fuera para sacarlo o para prevenir que fuera allá? Usted sabe que le va a hacer daño. Entonces lo que decimos, mis hermanos, cuando no hablamos del pecado como una realidad, como un peligro que es real, como algo que trae consecuencias, no estamos mostrando amor. Entonces no, que mi hijo meta el dedo allá en el enchufe porque es que lo amo mucho. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Porque hoy tantos en nombre del amor no quieren hablar del pecado. Hasta dicen que están bien, que está bien. ¿Qué dice Judas? Algo tan fuerte, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aquellos que en nombre de la gracia, y la gracia es real porque es maravillosa. La gracia no es una mentira como dicen muchos, la gracia es verdadera. Pero cuando yo utilizo la gracia como pretexto para pecar, cuando yo digo que por la gracia podemos vivir una vida inmoral, de hecho me estoy condenando a mí mismo y estoy condenando a los que están escuchando el mensaje. La gracia es verdadera. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Ya no vamos al infierno. Pero eso no significa que el pecado no sigue siendo un problema. Y si yo no les hablara de esa manera, no les mostraría amor. Si yo no les dijera que el pecado todavía es un problema grave, sí, no les mostraría amor. Si yo no les dijera, iglesia, que es necesario que si estamos pecando, si estamos en un pecado continuo, y aquí es donde voy, aquí estamos para ayudar, aquí estamos para orar por ti, aquí estamos para predicarte el evangelio, aquí estamos para decirte que Cristo puede ayudarte en ese problema, en esa dificultad que es el verdadero. Más que los problemas y dificultades de esta vida, los problemas que seguimos teniendo tú y yo tienen que ver con el pecado, las luchas. Creo que eso es lo que más puede afligir nuestras vidas. Y como dice allí Judas, ellos han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Por eso es que ser salvos es no solamente no ir al infierno, aunque eso es verdad, sino que Cristo sea nuestro dueño y Señor, que Cristo sea el que guíe nuestras vidas todos los días. Precisamente esto me lleva a mi siguiente punto. Y es que si no hablamos del pecado y de la disciplina, de corregir el pecado, porque eso es en esencia lo que es la disciplina, si no hablamos de corregir la vida de pecado de las personas, no estaríamos mostrando amor ni por la iglesia, ni en segundo lugar por Cristo, porque disciplina en la iglesia, disciplina verdadera, es mostrar amor por Cristo. Es mostrar amor por Cristo. Y antes de ir a nuestro versículo, quiero volver al versículo 4, pero antes de ir allí, quiero ilustrarles esto de cierta manera. Tomemos la ilustración de un hombre que tiene una familia muy hermosa, pero un día le da por hacer algo que no debería hacer. Se puso a jugar con fuego, como dicen, literal, estoy hablando del fuego físico. Se puso a hacer algo con fuego y se incendió su casa. ¿Qué hace el hombre? Llama a los bomberos. Y los bomberos vienen rápidamente y sacan a su familia de su casa. La salvan a la familia. La casa se perdió, pero salvan a la familia. Pero en el incidente muere un bombero. Fue error de él y seguramente que está muy arrepentido. Sin embargo, esto es lo interesante. Para eso estaban los bomberos. Para estar dispuestos a salvar a las personas que están en medio de un incendio. Para otras cosas más, pero digamos que es más particular para esto. ¿Creen ustedes que este hombre tiene este pensamiento y es correcto? Les voy a decir esto. Imagínense que este hombre piensa de esta manera. Oh, hice que mi casa se quemara, fue un error mío. Pero nadie salió herido de mi familia. El bombero se quemó. Murió. Se sacrificó por mi familia. Pero como yo sé que si mi casa se incendia y llamo a los bomberos, ellos vienen y están dispuestos a dar su vida por mi familia, voy a volver a hacerlo. Eso es correcto. Eso tiene sentido. Eso tiene razón de ser. Creo que alguien puede estar pensando, Alex, ¿cómo puedes utilizar una ilustración tan ridícula? Perdónenme la palabra. Así mismo fuera, si pensáramos nosotros que la muerte del Hijo de Dios en una cruz es licencia para que ahora tú y yo podamos ir a pecar sin ningún problema. Eso sería pensar, como Cristo estuvo dispuesto a morir en una cruz por mis pecados, yo puedo pecar y no pasa nada. No, mis hermanos. Al contrario, cuando uno entiende lo que es el pecado, ¿saben qué es el pecado? Tratémoslo de esta manera. Tú y yo podemos entender la magnitud del pecado cuando entendemos la magnitud del sacrificio que tuvo que hacerse para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Saben qué se necesitó para que tus pecados y los míos fueran perdonados?
que el Hijo de Dios derramara hasta la última gota de su sangre en una cruz. Ese es el castigo por el pecado. Y si yo entiendo eso, ahora que Cristo murió en la cruz por mis pecados, ¿debería yo seguir pecando deliberadamente sin que me importara? Ahora, alguien me podría decir, Alex, pero es que fallamos, pecamos, sí, pero por eso es que nos duele. Y ya no es porque nos vamos al infierno, sino porque amamos a Cristo. Precisamente, ¿qué dice el versículo 4? Devolvámonos al versículo 4. Quiero enfatizar dos verdades maravillosas allí. Pablo dice que él ya emitió su juicio en el nombre del Señor Jesús. Pablo lo que dice es ese pecado, el pecado continuo, el pecado que no tiene arrepentimiento, el pecado que no muestra ningún dolor en su corazón, tiene que ser corregido porque eso deshonra el nombre de Cristo Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Esto compete a la iglesia, aquel cuerpo por quien Cristo entregó su vida, la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Saben, cuando no tratamos el pecado como es, estamos deshonrando el nombre de Cristo y no estamos mostrando amor por Cristo. ¿Saben por qué? Porque el mismo que estuvo dispuesto a ir a una cruz para perdonar nuestros pecados es el mismo que tiene poder para ayudarnos en nuestra debilidad día tras día. Y ahí es donde vamos. Sí, la iglesia es un hospital de almas. Sí, todos los que están conmigo en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, somos pecadores. Pero la diferencia es que esto es como un hospital, donde venimos a que nos curen, donde venimos a que nos quiten la dolencia, donde venimos a que nos den un diagnóstico correcto para tratar correctamente la enfermedad. ¿Irías tú a un hospital donde si tú llegas con una puñalada, allá en el hospital te pegan otra? ¿Irías a un hospital donde tú llegas con un problema y sales con dos? No. Tú vas allá es porque necesitas ayuda. Es lo mismo, claro, aquí es un lugar donde hay pecadores, todos somos pecadores, empezando por el que está predicando. La pregunta es, ¿pero queremos ayuda? Porque creemos que Cristo es el que nos ayuda. Porque creemos que Cristo perdonó nuestros pecados, pero Él también está comprometido con perfeccionarnos. Claro, la diferencia aquí con la religión es que en la religión tú te tienes que cambiar a punta de esfuerzos. Con la religión tú te cambias a punta de ayunos, oraciones y cosas externas. Pero lo que creemos es que el problema real del pecado es en el corazón. Cristo murió por nuestros pecados, pero Él es capaz de transformar y cambiar al pecador. Él es el que dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno, es verdad, pero también vete y no peques más. Él es el que es capaz de cambiar esos deseos de vivir en el pecado por deseos de vivir en obediencia para Él. Pero la diferencia es esta, una vez más, el problema de la religión. La religión lo hace de dos maneras. O te mete terror, si no obedeces, ¿a dónde te vas? Al infierno. Pablo está tratando un tema muy fuerte. ¿A dónde está mandando Pablo a este hombre? ¿Al infierno? No. ¿Qué está diciendo Pablo? Por eso es que a ustedes no les está yendo bien, ¿saben? A Corinto les iba súper bien económicamente. No, mis hermanos, no se trata de eso. Más bien se trata de que yo quiero vivir para Dios, ya no por miedo al infierno. Si has creído en Cristo, el infierno ya no es para ti. Ya Cristo sufrió el verdadero infierno en esa cruz por ti y por mí para sacarnos del infierno. Ya no te condenas. Pero muchos dicen, y ahí es donde vamos, pero es que si tú no obedeces, entonces no vas a tener bendiciones. Mentira. Las bendiciones ya han sido dadas en Cristo Jesús. Debemos obedecer, es por amor a Él, entendiendo que el pecado está mal, que el pecado es terrible. Hay una frase por ahí que dijo alguien que suena redundante, pero me encanta. Ojalá entendamos la pecaminosidad del pecado. El pecado es, no hay palabras para describir lo malo que es, lo terrible, lo asqueroso que es. Le costó la vida al Hijo de Dios. Y si amamos al Hijo de Dios por lo que hizo por nosotros, no deberíamos mostrar ese amor en entrega de obediencia y santidad a Él. Pero es que no soy capaz, es entrega. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero ser como tú. Yo quiero parecerme a ti. Cambia mi vida. Quita de mi vida lo que debas quitar. Coloca lo que debas quitar. Porque tú eres mi Señor. No, yo no tengo poder para cambiar mi pecado. Eso es verdad. No tengo poder ni para quitarlo ni para cambiarlo. Por eso se necesitó la muerte de Cristo en la cruz para quitar nuestros pecados. Pero también el mismo que estuvo dispuesto es capaz de transformarnos y cambiarnos. ¿Saben qué dijo el mismo Señor Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos en una cena justo antes de ir a morir en la cruz? Horas antes de ir a morir en la cruz, en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesús dice esto: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ya no lo hagas por miedo al infierno, yo pagué el infierno por ti. Yo te saqué del infierno. Si me amas, obedéceme, porque me amas. Ya no lo hagas por lo que yo te pueda dar. Yo te puedo dar muchas cosas, pero yo ya te di lo más grande. Entregué mi vida por ti. Hazlo por mí, por amor a mí. ¿Amas a Cristo? ¿No quieres vivir para Él? Cuando tú amas a una persona, ¿le haces daño? Puede ser que le hagas daño inconscientemente o por error.
Cuando tú le haces daño a una persona, cuando tú haces algo malo que ofende a una persona que tú amas, ¿cómo te sientes? ¿Te duele? Yo creo que sí. Si no te duele, entonces no amas realmente a esa persona. Cuando tú haces algo que ofende a una persona que amas, tú no estás contento con tu actitud, tú pides perdón, tú sientes dolor, porque amas a esa persona. ¿Amas a Cristo? ¿No lo amas a pesar de que Él estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por tus pecados? ¿No lo amas a pesar de que Él dice que tiene el poder para transformarte y cambiarte? ¿Por qué no le dices, por favor, te entrego mi vida, transfórmame y cámbiame? Ayúdame en mi debilidad, ayúdame con mi pecado. Yo te amo, por favor, ayúdame, Cristo. Precisamente aquí quiero ir a Juan capítulo 21, versículo 15. Esta verdad es tan preciosa. Aquí hay dos verdades fundamentales. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Muchos ya saben acerca de esa historia. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Les decía que hay dos cosas fundamentales allí. Primero, esto está en el contexto de un gran pecado. ¿Recuerdan qué había hecho antes Pedro? Había negado a Jesús 3 veces. Y eso es terrible. Si tú conoces la historia en el contexto, Pedro maldijo. Pedro literalmente había dicho esto, como a veces predican muchos. A mí me predicaban eso y por eso es que yo a veces me preguntaba si era cristiano. A mí me predicaban este tipo de sermones, hombres que se paraban enfrente con tanto orgullo y arrogancia. Hombres que decían, no, es que si a mí me colocaran una pistola en la cabeza, yo estaría dispuesto a entregar mi vida por Cristo, igual que Pedro. Pero ¿saben que eso mismo fue lo que dijo Pedro? Señor, aunque fuera hasta la muerte, allá iría por ti. Y él hizo que los demás discípulos dijeran lo mismo. Eso es lo que hacen muchos líderes hoy. Parece que no han leído sus Biblias. ¿Y saben qué hizo Pedro justo después? Negó a Jesús. Maldijo. ¿Saben? Ahí es donde vamos. Yo no estoy aquí diciéndoles que estoy dispuesto a que si me colocan un revólver en la cabeza, no voy a negar a Jesús. Yo no estoy dispuesto a eso. Yo estoy aquí diciéndoles que hubo uno que no le pusieron un revólver en la cabeza. Lo clavaron en una cruz. Por ti y por mí. Él es el que es fiel. Él fue el que nos echó para atrás. Él fue el que estuvo dispuesto a enmudecer ante sus capturadores, aunque lo estaban haciendo injustamente. Él fue el que estuvo dispuesto hasta derramar su última gota de sangre. Él fue el que estuvo dispuesto a que le colocaran una corona de espinas, aunque era el Rey de la Gloria. Él fue el que estuvo dispuesto a que le arrancaran su barba y que le laceraran sus espaldas. Él fue el que estuvo dispuesto a que lo clavaran en una cruz. No, yo no, ¿saben? Si Él me ayuda y me da poder, entonces yo podré permanecer firme. Pero donde Él me abandonara, mis hermanos, yo no sería capaz. Ninguno de nosotros sería capaz. En cambio, Él estuvo hasta dispuesto a ser abandonado por el Padre en esa cruz para salvarte a ti y a mí. Entonces, después del desayuno, ¿y saben qué hace Jesús después de que Pedro lo negó 3 veces vilmente? ¿Saben a qué llegó Jesús? ¿Qué, Pedro? ¿No que no me ibas a negar? No. Llegó a prepararle un desayuno. Sí vemos que la disciplina sí muestra amor, pero ¿saben por qué? Porque Jesús sabía cuán amargamente había llorado Pedro después de haberlo negado. Porque Jesús sabía que a Pedro le había dolido su negación. Pedro no estaba feliz con su pecado. Pedro estaba triste por su pecado. Sin embargo, Jesús no llegó recriminándole. Le preparó un desayuno y le preguntó, Pedro, ¿me amas? De hecho, ¿me amas más que estos? No sé cuál sería la actitud de Pedro. No sé si Pedro quizá agachó su cabeza. Dijo, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sabe qué le dijo Jesús? 6 meses de disciplina. 2 años de disciplina. Vamos a hacer una reunión y vamos a decir lo que Pedro hizo. ¿Sabes, Pedro? Ahora que has aprendido la lección, alimenta a mis corderos. Con amor. Pero si me amas a mí, vas a amar a esas personas. Y si vas a amar a esas personas, vas a hablarles de eso. De que el pecado sigue siendo real. De que muchas veces con nuestros actos negamos a Cristo, pero te duele cuando lo niegas con tu pecado. ¿Saben qué es lo triste? Cuando pecamos, cuando fallamos. Ya sabemos, no nos vamos al infierno. Y gracias a Dios por ello. Pero ¿qué hace la gente de afuera? ¿De quién hablan? ¿Saben? Más que hablar de ti, hablan de Cristo. ¿Sabes? Cuando nuestra vida es inmoral, cuando nuestra vida no se conforma a la imagen de Cristo. Y es que, Alex, no puedo. Yo tampoco, pero Cristo es el que puede. Entrégale tu vida entonces realmente a Cristo. Entonces no le has entregado tu vida. Porque es donde vamos, no le entregamos la vida a Cristo para que Él solucione todos nuestros problemas. Le entregamos nuestra vida a Cristo porque queremos ser como Él. Queremos parecernos a Él. Cambia mi vida, transfórmame. No me dejes como soy.
Hazme más como tú. Ese es tu anhelo y tu deseo. Y entonces, mis hermanos, ahí es donde entendemos. Esto es amor por la iglesia, amor por Cristo. Y si yo tengo amor por Cristo, mostraré amor por la iglesia también al hablarles de disciplina, de corrección. Pero aquí es donde voy, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 al 19. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Lo que les decía, no se trata de miedo. No creas, no dejes de hacer lo malo porque es que te vas a ir al infierno. Cuando es por miedo, tarde o temprano, la conciencia se cauteriza. Mejor dile, Cristo, te amo, de verdad. Es más que una canción, es un deseo de mi corazón. Llévame a vivir en obediencia. De hecho, dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Mis hermanos, esta verdad es tan preciosa. Juan está hablando de amor, pero ¿qué dice el versículo 7? Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. ¿De qué está hablando Juan? Adivinen. De pecado y de obediencia. ¿A qué se refiere? Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Juan está diciendo que realmente el amor se expresa es con obediencia. Una persona que ama a Cristo verdaderamente quiere vivir en obediencia. ¿Y cómo vas a poder vivir en obediencia? Dile, Señor, muéstrame amor, muéstrame gracia, muéstrame misericordia. El amor de Dios perfecciona. ¿No es verdad? Versículo 18. En esa clase de amor, en ese amor donde tú amas a Dios no por lo que Él te da, sino por lo que Él ya te dio a Cristo en esa cruz. En ese amor donde tú quieres es vivir como Él en ese mismo amor te va a derramar una dosis de obediencia, si podemos decirlo de esa manera. Por eso es que en esa clase de amor, no en el amor de Dios te amo, por favor, entonces haz que salga bien ese negocio. Eso no es amor, eso es interés. Dios te amo, aunque ese negocio no saliera bien, lo que quiero es que me conformes a tu imagen. Precisamente que si ese negocio es torcido, que si ese negocio no es correcto, que si ese negocio me va a alejar de ti, que no se dé. Dios, te amo, es a ti, te quiero, es a ti. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Juan ya no habla de infierno. Juan ya no habla de obedece, sé fiel a Dios para que Él te bendiga. Él dice, sabes, esto se trata de amor. Cuando uno ama a Dios, quiere vivir para Él. Se quiere parecer más a Él. Cuando uno ama a Dios, aunque tenga o no tenga dinero, aunque tenga o no tenga salud, no estoy diciendo que las situaciones difíciles son fáciles de afrontar. Pero mis hermanos, el amor nos lleva a ser perfectos en obediencia y santidad. Pregunto, ¿amamos a Cristo? Versículo 19. Y aquí viene, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. O nosotros le amamos a Él, dice una traducción, porque Él nos amó primero. Pero lo que les decía, ¿de qué está hablando? De obediencia. De alejarnos del pecado. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. En el poder del Espíritu. Pero ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. ¿Creen ustedes que no es más fácil cuando Dios derrama su amor sobre nuestras vidas para ver a Cristo como Él es? ¿Creen que es más fácil así vivir en obediencia? Mis hermanos, se los digo por experiencia. Viví muchos años atemorizado por el miedo, porque fue lo que me enseñaron desde niño. Si haces esto o aquello, si no haces esto o aquello, te vas a ir al infierno, te va a venir una maldición. Mis hermanos, obedecer por miedo es lo peor. A veces conocemos la gracia y nos pasa lo opuesto. Ya la salvación no se pierde. Entonces vamos y hacemos y deshacemos. No, ni una cosa ni la otra. Pero qué diferente es cuando amamos. Qué diferente es cuando tú amas a Cristo y quieres vivir para Él. Pero en tercer lugar, y muy importante, también es una muestra de amor por el pecador. La verdadera disciplina es muestra de amor por la iglesia. La verdadera disciplina es muestra de amor por Cristo, porque no queremos seguir pecando, no queremos seguir fallando. Pero en tercer lugar es muestra de amor por el pecador. Lo que les decía. Hoy se disciplina a una persona, si es que es bíblicamente, aunque no creo, pero se va de la iglesia y se va para otra. Pero la verdadera disciplina, y creo que en este momento, yo diría, estamos siendo disciplinados. Yo en este momento siento que estoy siendo disciplinado, porque es que disciplina no es solamente decir fulano de tal, no. Disciplina es hablar del pecado, hablar de las consecuencias. Disciplina es hablar de sentir dolor por el pecado. ¿Saben por qué? Porque como ya lo vimos y solamente lo quiero repetir, no traje los versículos, Jesucristo enseñó. Si tu hermano ha pecado y tú lo llamas a solas y le haces ver su falta,
has ganado a tu hermano. Obviamente yo aquí no conozco sus pecados, pero es posible que alguien esté viviendo en este momento en pecado y esté reconociendo que le está fallando a Dios. Sabes, si tú te arrepientes, reconoces tu pecado, te hemos ganado, hermano. Te hemos ganado, te hemos rescatado de ese problema que tienes. Obviamente Cristo, a través de este sermón, a través de esta palabra, a través de una iglesia que quiere decirte que el pecado sigue siendo malo, porque te amamos de verdad, porque no queremos que sufras las consecuencias. Es amor hacia ti. Precisamente, ¿qué dice el versículo 5? Uno de los versículos para mí más interesantes y extraños y fuertes de la Biblia. Entonces deben expulsar a ese hombre. Ahí dar más la idea de excomulgar y más adelante. Recuerden que es una serie de 5 enseñanzas. Habrá muchas inquietudes todavía, no se pierdan las siguientes. Creo que la idea realmente es sacarlo de la comunión, no echarlo del lugar, porque a este lugar puede venir cualquiera. Es más, si no pudiéramos traer pecadores aquí, no pudieran venir, pues ninguno de nosotros podría estar. Deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás. ¿Cómo haces eso? Precisamente es decir, mira hermano, hermana, y creemos que eres hermano si has creído en Cristo a pesar de tu pecado. Estoy diciendo si alguien estuviera aquí. Ojalá esto no sea para nadie aquí, ojalá. No estoy aquí hablando particularmente de nadie, lo que les digo, no conozco aquí la vida de nadie. Decirte, si tú sigues viviendo así, todavía hay un diablo. Pero sabes, ni siquiera es para miedo. Entregárselo a Satanás, sabes, tú no estás realmente honrando a Cristo. Tú estás deshonrando a Cristo. Tú no estás viviendo como hijo de Dios. Es posible que no seas hijo de Dios. Pero ¿saben para qué? Allí está el propósito. Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Y aquí es donde muchos han especulado. Yo no quiero especular. Muchos dicen que, entonces te va a venir una enfermedad, que te va a pasar esto, que te va a pasar no sé qué. No, yo no lo sé. Se los digo con el corazón. No sé qué es lo que podría llegar a ser el diablo. La Biblia no lo enseña. El punto es este. Lo hermoso. Dice que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo, esta persona, sea salvo el día que el Señor vuelva. ¿No les parece muy fuerte? Y ahí es donde vamos. No juzguemos tampoco antes de tiempo. Nosotros no somos llamados como la religión a declarar salvas a las personas o a condenarlas y enviarlas al infierno. Al final eso le corresponde a Dios. Pero podría ser que hubiera cristianos verdaderos que vivieran obstinadamente en un pecado y al final vivan como hijos del diablo en esta tierra. Pero al final, en la eternidad, nos los encontremos en el cielo. ¿Es lo que dice la palabra de Dios o no? Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es, miren, si ese hombre no se arrepiente, su cuerpo se va a destruir. El mismo diablo, no sé cómo lo va a hacer porque la Biblia no lo enseña, hará algo, acabará con el cuerpo de ese hombre. Pero ¿qué va a pasar? Él va a ser salvo el día que el Señor vuelva. Entonces, ¿es amor o no es amor? Precisamente volvamos a la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, esto es con amor. Les escribo estas cosas para que no pequen. Un líder que ama quiere que los cristianos no pequen. Les escribo estas cosas y ahí es donde quiero aclarar. Claro, el problema más grande es que en muchos lugares te dicen no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, pero son caprichos del líder. ¿Quieres saber lo que realmente es pecado? Está escrito. Por eso aquí no decimos que colocarse aritos es pecado, porque la Biblia no lo dice en ninguna parte. Por eso aquí no decimos que maquillarse es pecado, porque la Biblia no lo dice en ninguna parte. Pero lo que la Biblia dice que es pecado, lo decimos. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la mentira es pecado, el orgullo es pecado, la avaricia es pecado. Lo que la Biblia dice que es pecado sigue siendo pecado y seguirá siendo pecado. Y lo decimos es porque los amamos. Como dice Juan, mis queridos hijos, esto es con amor. Les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen. El deseo verdadero de los líderes de la iglesia es que la iglesia no viva en pecado y en maldad. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Pero aquí es donde está el punto. Pero si ves que sí podríamos pecar y no pasa nada. No. Empezando que, ¿qué dice? Si pecamos, ¿saben qué necesitamos? Un abogado. Eso significa que el pecado sigue siendo real hasta el día de hoy. Si pecáramos hoy, necesitaríamos un abogado. Pero ahora es donde vamos. Tú sabes, tú sientes que estás en problemas, pero gloria a Dios porque tenemos un abogado. No es Alex, es Jesucristo. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Qué hermoso, tenemos ya no a uno que nos acusa, sino a uno que nos defiende. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Pero vamos a tener que ir a juicio. Vamos a tener que ir ante el Padre. Pero Cristo nos va a defender. Pero ahí es donde vamos. Pero
¿Qué prefieres tú? ¿Estar yendo constantemente a juicio? Ay, pequé. Por favor, Señor, perdóname. Sí, Él te perdona. Por favor, Cristo, defiende mi caso ante el Padre. Sí, Él te perdona y el Padre te ve otra vez con favor y misericordia. Pero ¿no sería mejor decirle, pero yo quiero amarte y mostrarte realmente mi amor por ti? En reciprocidad, ese amor que tú me mostraste por mí, que mostraste por mí en esa cruz. Por favor, más que defenderme, aunque gracias por defenderme, yo quiero que habites mi corazón y me lleves a la obediencia. ¿Quisieras eso en tu vida, pecador? Yo también lo quiero porque también soy pecador. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Lo más importante de todo es que sigan mostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Si hoy estuviéramos pecando, fallando, ¿y qué estamos haciendo? Mostrando el amor verdadero. Y te arrepientes o nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, esos pecados son quitados. Si tú ves que tu hermano ha fallado y tú llamas a tu hermano a solas y le reconvienes y él acepta su pecado y su falta y se arrepiente, ¿saben qué es lo hermoso? Ha sido perdonado. Precisamente volvamos a Judas, capítulo único, versículo 23. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Eso es lo que quiere una iglesia verdadera. Que las personas entiendan que el pecado sigue siendo malo y que deben ser rescatados del juicio. Incluso a otros, dice Judas, muéstrenles compasión, misericordia o amor. Que nosotros tenemos como máxima palabra de muestra de cariño el amor. ¿Sabían que en la Biblia la palabra más excelsa para amor es misericordia, que significa amor inagotable? Aquí la traducción más correcta debería ser incluso a otros muéstrenles misericordia, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ese es el punto. Aborrecemos el pecado, odiamos el pecado, si somos hijos de Dios, pero queremos ayudarte. ¿Saben por qué? Porque nosotros también somos pecadores, que Dios nos ha estado ayudando. Si podemos ser por la gracia de Dios ejemplo, es porque Dios ha obrado en nuestros corazones. Y no queremos decirlo como orgullo, sino al contrario, gracias Dios porque nos has venido trayendo en obediencia y santidad. Todavía hay muchas áreas que son necesarias ser cambiadas, pero Él lo seguirá haciendo. ¿Eso es lo que tú quieres? Volvamos a ese versículo que tantas veces mencionamos, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amados hermanos, con amor, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. ¿Pero quieres ser ayudado? ¿Los pecadores quieren ser ayudados? Lo que les decía, el mundo que hoy está proclamando su orgullo LGTBIQ+, y no sé hasta dónde llegan las siglas, ¿quieren ayuda? Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas en esa situación que no quieren ayuda. Se sienten orgullosas de su pecado. Pero he tenido también la oportunidad de hablar con personas en esa situación que están desesperadas, que no quieren estar en esa situación, que no quieren vivir eso. Hay un espacio en la familia de Dios para ellos. Por aquellos que no quieren, oremos a Dios para que Dios toque sus corazones. Precisamente aquí quiero ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, pero antes de ir allá les quiero colocar en contexto. No podemos estar seguros, pero la mayoría de eruditos, de estudiosos de la palabra, concuerdan en que es muy seguro, muy posible que esto que vamos a leer en un instante es la segunda carta a los Corintios, sea dicho a causa del hombre del que estamos viendo en la primera carta a los Corintios, el que estaba viviendo con su madrastra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda carta a los Corintios capítulo 2, versículos 5 al 8. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Se cree que está hablando del mismo hombre. Y Pablo está diciendo, si notan que ese pecado de ese hombre le hizo daño a la iglesia, por eso hay que tener amor por la iglesia. Pero ¿qué dice el versículo 6? La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. Aquí hay una verdad tan preciosa, versículo 7. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. Se cree, no podemos estar seguros que Pablo esté hablando del hombre. ¿Saben por qué? Porque no menciona el nombre. Pero es que tampoco mencionó el nombre en primera a los Corintios. Pero la mayoría de estudiosos creen que él está hablando de ese hombre. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Cuando tú reconoces tu pecado y te arrepientes, ¿qué hay que hacer? Amor, misericordia, consuelo. ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro pecó pero se arrepintió? Desayuno. ¿Cierto? Con amor, con misericordia. No es para avergonzar, no es para que el hermano se vaya, al contrario. Es para que el hermano entienda que lo amamos. Versículo 8. Así que ahora les ruego, ahora Pablo tiene que escribirles, les ruego que reafirmen su amor por él. Si no es la misma persona, es igual un caso de disciplina.
ahí es donde vamos. ¿Es muestra de amor o no es muestra de amor? Precisamente quiero terminar de esta manera. Quiero ir a Hebreos capítulo 10, versículo 24. Esto está en el contexto de la congregación. ¿Sabes? Para aquellos que creen que la iglesia es virtual, y ustedes saben que estoy de acuerdo, si es la única manera en que tienes en este momento de congregarte virtualmente, está bien y lo hacemos por amor a ti. Pero la verdadera iglesia no puede ser virtual. ¿Cómo puedes aplicar la disciplina de la iglesia por internet? Imposible. ¿Cómo puedes tener hermanos que te amen y que te muestren amor y misericordia aun cuando ves tus fallas por YouTube? Lo siento, pero no es posible. La iglesia es real. La iglesia es un cuerpo de personas que se aman, que se ven, que se juntan para alabar a Dios, para aún ver sus fallas y en amor ayudarse. Y aquí en el contexto de la congregación, de estar juntos como iglesia, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Creen que esto que estamos viendo en la disciplina son buenos actos de amor? ¿Cómo podemos ser motivados a esto? Solamente por internet. ¿Cómo puedes encontrar tus líderes sanos que estarían dispuestos aún a disciplinarte para mostrarte amor si solamente es por internet? No es posible, lo que les digo. Y por la situación que estamos viviendo es real. Pero saben que hoy muchos líderes se están levantando diciendo que la iglesia puede seguir por internet. No sé qué clase de iglesia. Pero mis hermanos, aquí es donde voy para concluir. Pensemos en maneras de motivarnos. He orado a Dios para que esta verdad nos motive. Nos motive a seguir adelante, a seguir confiando en Dios, a seguir mirando su amor y misericordia, precisamente a que entendamos que aún ese amor y misericordia maravillosos de Dios nos ayudan en nuestros pecados, nos ayudan en nuestras fallas a levantarnos, a ser corregidos. Precisamente yo creo que esta es la mejor manera de mostrar que una iglesia verdadera habla del pecado, pero para mostrar amor, porque quiero animarlos al amor, porque quiero animarlos, motivarlos a las buenas acciones, porque quiero motivarlos a que entendamos que la disciplina verdadera debe ser una disciplina amorosa. Y pregunto, finalmente, ¿acaso Cristo no te ha mostrado el amor más grande? ¿Te sientes amado por Cristo? ¿Sientes que la más grande muestra de amor por Cristo fue que Él murió por tus pecados? Te hago esta pregunta, ¿crees que Él murió por tus pecados y te va a dejar así? Él murió, fue sepultado, pero resucitó y se levantó y está en su trono de gloria para que a ti y a mí, su iglesia, Él en su poder nos ayude a seguir viviendo en obediencia y santidad. Y también nos ha dado una iglesia que quiere mostrar verdadero amor, aun si es necesario el disciplinar. Y queremos ser esa clase de iglesia. Me pregunto, no sé si somos esa clase de iglesia, pero quisiera que termináramos de esta manera diciéndole: Señor, si no hemos sido una iglesia que ha disciplinado y que ha mostrado amor a través de la disciplina, perdónanos. Queremos ser una iglesia como la que tú quieres. Queremos ser una iglesia bíblica. No queremos ser una iglesia moderna, puede que lo seamos en el sentido estructural, pero queremos ser una iglesia bíblica, conforme a la palabra. Que si es necesario disciplinar, disciplinemos. Que si es necesario corregir, corrijamos, pero en amor, con gracia. Y si lo hemos hecho por tu gracia, entonces ayúdanos cada día a ser mejores. Como decía el hermano Diego, no para, sino por. No para las cosas que pudiera recibir, sino por lo que tú ya me has dado, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Terminemos pidiendo esto y orando a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Una vez más aquí estamos llamándote Padre. Pero como nos enseñas a través de tu palabra, Padre, tú dices que si tú nos amas, nos disciplinas. Eso es lo que quiero pedirte en esta hora. Disciplínanos, por favor, corrígenos si hemos estado haciendo las cosas mal. Padre, por favor, si hemos estado pecando obstinadamente, si hemos ignorado nuestro pecado y lo hemos pasado por alto, o si no hemos tomado cartas en el asunto frente a la disciplina correctamente, enséñanos más a través de tu palabra y permítenos mostrar una disciplina pero verdadera y amorosa como nos enseña tu palabra. Padre, por favor, corrígenos, haznos cada día mejores, más parecidos a Cristo Jesús. Que podamos entender que si sufrimos la disciplina no es vergüenza, sino que es amor realmente, porque tú nos quieres corregir y disciplinar, pero también tú nos enseñas a través de tu palabra que esto también debe darse en el contexto de iglesia. Por favor, haz de nosotros una iglesia sana, una iglesia verdadera, no una iglesia que se conforme al estándar de lo que hoy están haciendo muchos, sencillamente un estándar virtual o un estándar de medios de comunicación, sino una iglesia que tenga la verdadera comunicación, la comunión entre hermanos, que podamos ayudarnos unos a otros en nuestras faltas. Padre, que si realmente somos espirituales, ayudemos a aquellos que están en debilidad, como dice tu palabra, Padre Celestial, que podamos así mostrar amor por la iglesia, que podamos mostrar amor por ti, Cristo Jesús, quien estuviste dispuesto a hacer el más grande sacrificio, que podamos aún mostrar amor por el pecador, pero verdadero amor
Un amor que dice el pecado es un problema real, pero en ti, en Cristo, hay solución. Por eso, Padre, queremos decirte, si hemos pecado, perdónanos. Cristo, si hemos pecado, defiéndenos ante el Padre, pero no nos dejes así solamente. No solamente defiende nuestro caso ante el Padre, hoy una vez más te pedimos, creemos en el poder de tu Espíritu. Cristo, creemos en tu poder. No solamente creemos en tu obra en la cruz, creemos en que tú estás gobernando desde el cielo, pero por favor ven a nuestras vidas, a nuestros corazones, transfórmanos, cámbianos y haznos más parecidos a ti en obediencia y santidad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor inagotable. Todo esto, Padre, te lo pedimos, en el poder de tu Espíritu, en los méritos de Cristo. Amén y amén.